Hola, muy buenas tardes, me llamo Claudia Tea y hoy os voy a hablar sobre la caída del Imperio Bizantino. Antes que nada, tenemos que mencionar a Constantinopla, la actual Istambul. Constantinopla se consideraba la capital del Imperio Romano del Oriente y estaba dirigida por Constantino. Bien, Constantinopla se situaba en un lugar muy estratégico, cabe decir, dado que la rodeaban tres mares, el Mar Negro, el Mar Mármara y el Mar Mediterráneo. A su alrededor también se encontraban los Balcanes, el norte de África y el mar Egeo. Por esta misma razón, dado que se situaba en un sitio muy estratégico, controlaba toda la navegación del comercio, por lo que era una ciudad muy importante. Para entender la caída del Imperio Bizantino tendremos que situarnos en febrero de 1451. El hijo del sultán turco Murat, Mehmed, recibe la noticia de la muerte de su padre, por lo que no duda en reunir tropas y cabalgar hacia Adrianápolis. Una vez llega en Adrianápolis, el ejército otomano y todo el estado otomano no dudan en reconocerlo como el sustituto del sultán y lo ven como su nuevo jefe. Cabe mencionar por otro lado que Bizancio era antes un imperio enorme, cuyas tierras iban desde Italia hasta Siberia, pero por culpa de las guerras que se fueron produciendo a lo largo de los años fue perdiendo mucho terreno y acabó como Constantinopla la única ciudad que aún se podía considerar el Imperio Bizantino. Era también un símbolo de la cristianidad europea, pero por culpa del cisma de la Iglesia Católica, que era la que se encontraba en Roma, y la Iglesia Ortodoxa, que era la de Constantinopla, siempre se encontró un poco alejada de todo Occidente. Bien, dado que Mehmed ha tomado el poder, Bizancio ahora teme que pueda invadirlos. Es en este momento donde le piden ayuda al Papa, y el Papa finalmente cede y les envía un navío. Bien, Mehmed aún así no duda en declarar sus intenciones de conquista y esto lo hace en agosto de 1452. Es en ese momento en el que construye una fortaleza armada de 3 cañones para bloquear las dos entradas principales a Constantinopla. Esas dos entradas principales, que eran el mar Mármaro y el oeste del Bósforo, servían normalmente para suministrar la ciudad, pero Mehmed bloquea completamente esas dos entradas para que no llegue ningún tipo de suministro a través del mar. Ahora sí, Bizancio aún puede estar un poco tranquila porque la rodea y la protege su colosal muralla que mide hasta 7 kilómetros de largo. Pero es en ese momento en el que le sonríe la suerte a Mehmed, dado que se le presenta un ingeniero de artillería llamado Orbón, que era húngaro y cristiano, y le ofrece sus servicios. ¿Sus servicios cuáles son? Pues bien, fabrica un cañón de hasta 9 metros de longitud para Mehmed. Y una breve anécdota, para llevar ese cañón ante las murallas de Constantinopla se necesitaron 100 bueyes, todo un pueblo y un ejército, y avanzaban a solamente 2 kilómetros por día. Es en este momento cuando empieza el duelo entre las milenarias murallas y el nuevo invento de Mehmed. Bien, empieza el combate, empiezan a haber cañonazos y obviamente las murallas se van debilitando poco a poco. En ese momento el Imperio Bizantino vuelve a pedirle ayuda al Papa y el Papa por última vez les envía 3 galeones y un barco más pequeño, que será la última ayuda que recibirá el Imperio Bizantino por parte de la Iglesia Católica. Bien, una vez solucionado el problema de las murallas, Mehmed tiene otro gran impedimento. Ese gran impedimento resulta ser el puerto del Cuerno del Oro. ¿Qué era el puerto del Cuerno del Oro? Pues bien, el puerto del Cuerno del Oro era una desembocadura del mar que separaba Constantinopla de la ciudad de Pera. Pero aún así, el problema que tiene Mehmed, diréis vosotros, ¿pero qué problema hay? Es que justo en esa desembocadura se encuentra la ciudad de Gálata y Mehmed ha jurado neutralidad a Gálata y eso significa que no puede atacarlos. Bien, entonces no tiene ningún problema en elaborar
un plan. ¿Y en qué consiste en ese plan? Ese plan consistirá en meter una flota del ejército otomano justo en el interior del puerto del Cuerno del Oro. ¿Y cómo hace eso? ¿Y cómo puede llegar a hacer eso? Pues bien, atravesando las montañas. Para ello tendrá que cruzar las montañas. Pues bien, si ya logró llevar un cañón delante de las murallas, para él no resulta ningún problema mandar a construir enormes trineos sobre los que colocar los barcos, atravesar la montaña y al fin y al cabo tomar el puerto del Cuerno del Oro. Parece muy surrealista, pero al fin y al cabo esto es lo que pasa, y Mehmed en menos de 2 horas toma el puerto del Cuerno del Oro, llegando así a la parte más débil de las murallas. Bizancio ya se empieza a agitar, dado que ve que les están acechando y están ya al lado de ellos, y tienen miedo porque realmente creen que Europa ya no les va a mandar ningún refuerzo más. Es en este momento donde Mehmed, por otra parte, también se siente bastante cansado. Él y sus tropas, igual que las tropas de Constantinopla, ya llevan luchando 6 semanas, por la que finalmente decide que el 29 de mayo de 1453 se llevará a cabo el asalto final a Constantinopla. El otro lado, y para motivar a su ejército, les concede el derecho de que los 3 primeros días de la toma de la ciudad, el ejército podrá saquear ilimitadamente todo y hacer lo que les plazca. Todo les pertenecerá. En el otro lado de la muralla, al otro lado de la muralla llegan las noticias de este asalto final y no dudan de reunirse desde el más pobre hasta el más rico en la Basílica de Santa Sofía, que estaba considerada como la Basílica de la Fe y era una maravilla arquitectónica del cristianismo en Oriente. Bien, una vez empieza el combate, el 29 de mayo de 1453, pues ambos bandos van flaqueando, pero aún así se mantienen luchando. El combate no será aquí el protagonista, sino una pequeña puerta. Es una pequeña puerta la que lleva a cambiar, la que hace que todo el rumbo de la historia cambie. Bien, para situarnos en contexto. Hay unos soldados otomanos que van vagando por el noroeste de la muralla y de repente ven una pequeña puerta abierta. Bien, al principio piensan que hace esta puerta abierta y piensan que es una trampa, pero no lo es. Esta pequeña puerta que está en la muralla se llamaba la Quercaporta y se usaba en tiempos de paz para el tránsito de los peatones. Pues bien, a absolutamente nadie en Constantinopla se le había ocurrido cerrar esta puerta. Y obviamente el ejército otomano pues irrumpe en la ciudad y en el mismo momento en el que los soldados de Constantinopla ven que soldados otomanos se hallan en el interior, pues en ese mismo momento abandonan sus puestos para ponerse a salvo. Cabe mencionar que Constantino sí que muere combatiendo heroicamente. Vale, comparando un poco de estadísticas, si ponemos los 8.000 hombres de Constantinopla enfrente de los 150.000 hombres del ejército otomano, pues creo que resulta bastante obvio quién resulta ganador. Pues bien, una vez están en el interior de Constantinopla todos los soldados otomanos, se asalta todo, se esclaviza todo y se asesina todo lo que se puede, a todas las personas que se puede. En definitiva, la destrucción va en aumento. Aún así, Mehmed parece no interesarle nada y se dirige directamente a la Basílica de Santa Sofía. En ese preciso instante también manda a reemplazar todos los símbolos cristianos y la consagra finalmente como mezquita. En conclusión, el Imperio Bizantino cae, y con el Imperio Bizantino cae también la enorme cruz que se encontraba en la cúpula de la basílica. Cabe decir que resulta bastante triste que un imperio tan grande, que estuvo vivo durante 1000 años, finalmente se ve destruido
por una puerta, la Kerka Port.